Muy buenos días, queridos hermanos. Como estábamos viendo en las semanas anteriores, estamos en una serie que hemos denominado la generosidad. Y hemos estado trabajando el tema de la generosidad ya de manera intensa, ¿no? Comenzando primero por Dios, por su carácter, por lo que Él nos ha dado de manera tan generosa en distintos ámbitos de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Y el día de hoy también queremos hablar de la generosidad como con la vocación, como una manera de bendecir la ciudad. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, versículos 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Les invito a orar una vez más para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Señor, muchísimas gracias por este día y gracias por este momento. Hemos leído tu palabra y también rogamos para que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, a través de este pasaje. Te pedimos, Señor, que tú no solamente nos hables, sino que desafíes nuestros corazones y nuestra vida con tu palabra, con tu enseñanza y con tus principios. Te bendecimos, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer se encuentra inserto en el Evangelio de Mateo, específicamente en el Sermón del Monte, uno de los sermones más conocidos que se le atribuyen a Jesús. De hecho, el Sermón del Monte ha sido de inspiración para muchos. Algunos ven en el Sermón del Monte principios fundamentales para lo que podríamos denominar la ética cristiana. Otros la consideran una especie de regla de oro para las relaciones sociales. Y existen también aquellos que lo leen como una especie de filosofía para la vida, por el énfasis en el carácter y las buenas acciones que somos invitados a realizar. Ahora, el contexto en el cual Jesús pronuncia el sermón incluye a los discípulos, pero también a una gran multitud que estaba congregada allí. Mateo 5, versículo 1 y 2 dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Aunque aquí el pasaje aparentemente sugiere que se aleja de la multitud para reunirse a solas con sus discípulos. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que registra el final de este sermón, confirma que la exposición del Señor alcanzó un grupo mayor de personas. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por cierto, esta última frase nos lleva a otra observación, ya que en cuanto alude a que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús en desmedro del trabajo de los escribas, es decir, los expertos del texto sagrado de la época, el Sermón del Monte nos lleva
a considerar que las enseñanzas y el evangelio de Jesucristo a los judíos están en el centro. Y desde luego, también podría interpretarse como un esfuerzo por corregir las interpretaciones defectuosas del judaísmo de los que se encontraban como oyentes allí. ¿Cómo? Podría haber sido en dos sentidos. Primero, exponiendo las inconsistencias de la predicación de los escribas. Y segundo, despertando la conciencia de los oyentes legalistas. Cuando hablamos de las inconsistencias de los escribas, nos referimos a un grupo de gente muy preparada en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero incoherentes en la práctica. En otras palabras, preocupados de la performance, pero desconectados de la vida piadosa. Y cuando hablamos de legalistas, nos referimos a personas que eran propensas a poner cargas que ni el propio Señor Jesucristo, siendo Dios, ponía sobre la gente. De ahí podemos entender entonces la expresión del Señor registrada en el versículo 20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué justicia se estaría refiriendo el Señor? La verdad es que este versículo es esclarecedor en cuanto a despejar las dudas de creer que se trata simplemente de un discurso sobre ética, sobre ciertas reglas o alguna clase de filosofía, ya que deja establecido que el Sermón del Monte y las enseñanzas que se derivan de él son una exposición del Evangelio que dirige nuestra mirada al reino de los cielos, donde los bienaventurados son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y por qué debemos hablar de los bienaventurados cuando el acento de lo que acabamos de leer está puesto en las metáforas de ser sal y luz? La respuesta es porque queremos mantenernos fieles a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, evitando cualquier posibilidad de caer en la tentación de predicar algún tipo de moralidad, ética o filosofía ajena al Evangelio, del mismo modo que lo hiciera nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, por tanto, comenzar por entender, mejor dicho, qué quiso decir el Señor cuando dijo: vosotros sois. Pues ambas metáforas inician con ese vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Como hemos señalado anteriormente, el Sermón del Monte estaba compuesto de un auditorio mucho más amplio que el de los discípulos. Y en consecuencia, la cantidad de interpretaciones podrían ser innumerables. Y con justa razón, algunos podrían alegar que el sermón se trata simplemente de una predicación motivacional en torno a discursos morales o de buenas costumbres. Como ya lo adoptaron en otros tiempos algunas iglesias y corrientes teológicas que hicieron de la Biblia un manual de comportamiento, o como muchas de las predicaciones que escuchamos en nuestros días, absolutamente carentes de contenido teológico, pero profundamente humanistas y antropocéntricas. A propósito de aquello, y para ser ecuánime con el contenido de la palabra de Dios, que no tiene áreas vedadas, o sea, que no le son prohibidas, sería injusto afirmar que ella no provee también directrices o contenidos para iluminar asuntos y dilemas de tipo moral, aunque no sea su propósito principal. Porque es evidente que en la mayoría de los libros de la Biblia encontramos enseñanzas de cómo en Dios, la creación y en el ser humano
se encuentra el sentido y la armonía. Sentido y armonía que muchas veces la gente está buscando en otras fuentes. Fuentes que nunca les saciarán. Por eso es urgente proclamar a Cristo. Pero volviendo al tema, de algo podemos estar seguros. Más allá de las enseñanzas de cómo funcionan las relaciones y la vida, la palabra de Dios nos da para ser interpretada desde una visión puramente antropocéntrica. Por eso es necesario despejar estas interrogantes. ¿A quién se dirige Jesús cuando dice vosotros? ¿Se está dirigiendo directamente o solamente a sus discípulos? ¿Se dirige a la multitud? ¿A sus discípulos y la multitud? En principio podríamos concluir que se dirige a sus discípulos y la multitud, sin distinción, porque ambos estaban presentes. Pero si ponemos atención en el párrafo que antecede este pasaje que estamos exponiendo, Mateo 5, del versículo 1 al 12, más conocido como las bienaventuranzas, descubriremos que Jesucristo se está dirigiendo y exhortando a sus discípulos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos, esta definición es determinante y tiene varias implicancias. Una de ellas es que deja establecido que el sermón del Señor tenía como objetivo un grupo particular, aunque todos los presentes se vieran beneficiados con esa predicación. Otra es que el propósito del sermón estaba orientado a entregar una enseñanza profunda acerca de lo que significaba ser alcanzado por la gracia de Dios y luego un caminar con Cristo. Y la última observación es que dichas enseñanzas eran desafiantes, ya que al mismo tiempo que los bienaventurados disfrutan de las bendiciones del Señor, se encuentran absolutamente expuestos por la causa y por la obra de Cristo. El teólogo inglés Arthur Pink, en su obra Las Bienaventuranzas, lo resumía de la siguiente manera. En primer lugar, descubro el hecho de que no soy nada y no tengo nada y no puedo hacer nada. Por lo tanto, refleja una pobreza de espíritu, refiriéndose precisamente a estas bienaventuranzas. En segundo lugar, tengo una convicción de pecado, una conciencia de la culpa, que produce una tristeza piadosa, el llanto. En tercer lugar, renuncio a mi confianza en mí mismo y tomo lugar en el polvo delante de Dios, reflejando la mansedumbre. En cuarto lugar, tengo un anhelo intenso por Cristo y su salvación, hambre y sed de justicia. En las siguientes 4 bienaventuranzas observamos los frutos de una nueva creación y las bendiciones de un carácter
transformado. La misericordia es uno de los atributos de la naturaleza espiritual de una persona que ha sido hecha de nuevo, ha experimentado un nuevo nacimiento. La limpieza de corazón es estar libre de la corrupción y los afectos divididos. Es sinceridad, veracidad y firmeza de corazón. El cristianismo genuino hace a un lado no solo la malicia, sino también el engaño y la hipocresía. Otro asunto que nota Pink es que el Señor Jesús no dice, bienaventurados los que aman la paz, o bienaventurados los que guardan la paz, sino bienaventurados los pacificadores. Las palabras perseguidos por causa de la justicia y por mi causa nos alertan para que veamos que luchan contra nosotros y nos odian solamente porque somos seguidores del Señor Jesús y no por causa de nuestra propia mala conducta o comportamiento imprudente. Al respecto, podríamos continuar argumentando sobre cada una de estas bienaventuranzas y cómo ellas se conectan con el carácter de aquellos que han sido escogidos por Dios para continuar. Pero es suficiente saber que el vosotros se refiere a ese pequeño grupo que estaba en medio de esa gran multitud. Y es en ese contexto que nos encontramos con las metáforas que el Señor utilizó para comunicarse con los bienaventurados, que no solamente eran bendecidos por haber sido alcanzados por la gracia de Dios, sino también que son escogidos para preservar e iluminar todos aquellos espacios en los cuales han sido puestos por la voluntad de Dios, para glorificarles con el llamado con el cual han sido bendecidos. Un paralelo a lo que Dios espera de nosotros cuando nos ha puesto en este mundo, con un llamado específico, con una vocación, para cultivar un pedazo del jardín, para bendecir a su iglesia y el mundo en el que vivimos. En el lenguaje reformado que somete su pensamiento a las Escrituras, esto se conoce como esas bendiciones que Dios nos ha dado, siendo parte de ese bien común y de esa gracia general. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El trasfondo cultural del significado de la sal y la luz es básicamente el mismo que tenemos hoy, con pequeñas diferencias. Pues la sal era utilizada para diversos fines, principalmente para preservar y condimentar alimentos. Y también era utilizada con fines médicos, religiosos y hasta como un medio de pago en el siglo I. El concepto de luz, en tanto, además de estar asociada a la visión, era percibida como representativa de cosas buenas y positivas. En términos prácticos, ambos elementos son usados por Jesús manteniendo su integridad. O sea, sin permitirnos inventar otro tipo de significado. Así, cuando se refiere a la sal, está pensando en la misma que usamos en nuestras mesas y que sirve para preservar y también para dar sabor. Y cuando habla de la luz, lo hace aludiendo a las lámparas que se usaban para alumbrar en el primer siglo. Las ampolletas para nosotros serían la equivalencia. En efecto, el Señor usa estos dos recursos para graficar en la mente y el corazón de los discípulos la importancia del trabajo
que les está encomendando en el mundo. Porque esa labor solo pueden realizarla aquellos que han experimentado la gracia de Dios. Es decir, los bienaventurados que siendo pobres, ahora pertenecen al reino de los cielos, que llorando ahora han recibido consolación, que en mansedumbre han recibido la tierra por heredad, que teniendo hambre y sed de justicia han sido saciados, que habiendo recibido todo lo anterior, ahora comparten la misericordia, producto de un corazón limpio que han recibido de Dios, convirtiéndose en pacificadores, reconocidos como hijos de Dios y preparados incluso para padecer persecución y vituperio por causa de Cristo. En fin, nadie puede dar lo que no tiene. Y solo aquellos que han conocido a Dios pueden dar a conocer a Dios. Ahora, la metáfora está considerada dentro de lo que se denomina el lenguaje figurativo y a diferencia de las parábolas o el símil, es bien directa. La parábola, por ejemplo, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza precisa. El Señor, de hecho, fue un maestro enseñando en parábolas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las parábolas del reino de los cielos? Cuando el Señor decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, en Mateo capítulo 13, 24. Y después en Mateo capítulo 13, 31, dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y luego en Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El símil, en contraste con la parábola, es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos y generalmente va acompañada por la conjunción como. Y un ejemplo conocido para nosotros podría ser el Salmo 41, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y la metáfora que estamos viendo hoy es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil, o sea, no aparece el cómo ni tampoco el semejante. Y Jesús utilizó muchas metáforas para referirse a su carácter mesiánico cuando dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Lograron apreciar las diferencias? En la metáfora, el vínculo es tan directo que la comparación parece fundirse en el objeto. Fíjense, Jesús podría haber dicho, yo soy semejante a un camino, o yo soy como un camino, pero dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta exhortación fue registrada bajo la misma lógica. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No dijo, ustedes son semejantes a la sal o semejantes a la luz. O ustedes son como la sal o son como la luz. No. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. En consecuencia, si la sal se desvanece, ¿cómo puede volver a recuperar sus propiedades? La respuesta es contundente. No sirve más para nada. Y el lenguaje actual
el concepto es mucho más duro. Y hasta cierto punto las palabras del Señor podrían resultar ofensivas. Pues el término desvanecer o volverse insípida procede de la palabra griega morainó, asociada a tontería. Entonces la traducción podría ser: si se atontan o se hacen los tontos, no sirven para nada. En efecto, es la misma palabra que usó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22, para describir a aquellos que, viendo toda la obra de Dios, fueron entenebrecidos y profesando ser sabios se hicieron necios, tontos. O en 1 Corintios 1:20, cuando preguntaba el apóstol: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido, no se ha entontecido? ¿No le ha entontecido Dios con la sabiduría de este mundo? Bien, si la sal en la enseñanza de Jesús en este pasaje es usada teniendo en mente la idea de preservación, la luz es usada para recordarnos que su función básica es iluminar. Entonces, si esa es su función, no se puede esconder. Del mismo modo que una ciudad en un monte no se puede ocultar, ni una luz que se pone debajo de una canasta, porque la naturaleza de la luz, por así decirlo, es alumbrar, como un candelero que es capaz de iluminar a todos los que están dentro de una casa. Dice: a todos los que están dentro de una casa, para concluir afirmando: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, esta palabra es para nosotros hoy, pues también somos discípulos de Cristo. Y porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y con esa autoridad nos exhorta a meditar en su obra, en nuestros caminos y en nuestras acciones, a actuar sabiamente usando nuestra vocación, nuestro llamado. ¿Estás sirviendo a Dios con los talentos que ha puesto en tus manos? ¿Estás honrando al Señor con las habilidades que Él te ha equipado? ¿Estás sirviendo a su iglesia con los dones con los cuales te ha bendecido? ¿Estás preservando la verdad de Dios en tu trabajo? ¿Estás haciendo luz en medio de la casa? ¿Estás usando tu vocación y las oportunidades que vienen con ella como un medio para dar testimonio de tu Señor? ¿Estás alumbrando delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Los bienaventurados cumplimos nuestro propósito de ser sal y luz cuando con nuestra vocación sazonamos, iluminamos y vivimos el Evangelio. Los discípulos del Nuevo Testamento eran hombres como nosotros. Hablaban como lo hacemos nosotros, desde una situación en que estaban colocados. A veces no vieron los problemas que nosotros tenemos que enfrentar hoy, pero igual vivían en una tensión como vivimos también nosotros. Una tensión que se expresa en las ideas de que los cristianos son una comunidad de extranjeros y peregrinos
cuya ciudadanía está en el cielo, y que al mismo tiempo han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque la realidad se ha modificado por las condiciones de la época, la tarea nuestra continúa intacta en la misión de Dios y la eternidad. Cuando Cristo dijo que somos la sal y la luz del mundo, quiso decir que definitivamente hay una relación entre sus seguidores y el mundo. La sal, queridos hermanos, preserva, da sabor, limpia, derrite el hielo, provoca sed y cuando se echa sobre una herida causa dolor. Sin embargo, solo la buena sal es capaz de hacer estas cosas. La metáfora de ser luz sirve para evitar que los creyentes piensen que tienen en sí mismos la luz con la que van a alumbrar al mundo, pues somos reflejos de aquel que es la luz del mundo, pensando en Juan capítulo 8, versículo 12. La luz sirve tanto para atraer como para ahuyentar, pero nuestra luz, queridos, debe ser visible. Debe ser exhibida en público y en privado. Este pasaje de la sal y la luz nos recuerda que Dios nos ha creado y llamado de una manera especial. Que nos ha amado como nadie podría hacerlo. Que nos ha bendecido haciéndonos sus herederos, sus hijos, sus discípulos, sus mensajeros. La verdad, tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios, porque hemos sido bienaventurados y porque en esas condiciones no podemos desentendernos de lo que Dios nos ha encomendado hacer. Somos la sal y somos la luz que debe sazonar e iluminar a este mundo con el Evangelio. Somos la sal y somos la luz que debe preservar la verdad e iluminar una sociedad en tinieblas. Somos la sal y somos la luz que contiene e irradia la única posibilidad de esperanza para que los hombres glorifiquen a Dios. Queridos hermanos, para ir finalizando, quiero invitarles a pensar en estas enseñanzas del Señor. Usando todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. La verdad, a muchos de ustedes no tengo el privilegio de conocerlos, a otros sí, pero no nos hemos visto en mucho tiempo. Y yo no sé cómo son sus relaciones interpersonales, pero ahí hay una oportunidad de brillar, siendo gentiles, amables y de buen trato, sea como jefe o como funcionario. Tampoco conozco su desempeño en el trabajo, pero ese también es un espacio para mostrar lo que hemos aprendido del Señor, quien trabajó incansablemente, mostrando un profundo aprecio y responsabilidad por lo que hacía, amando y sirviendo y entregándose hasta la muerte. Y el testimonio podría ser otro punto de aplicación, y se trata de preservar e iluminar al resto diciendo cómo Cristo vivió. Hermanos, es un tiempo y es una época para dar testimonio de que somos bienaventurados, pero también que somos sal y luz en este mundo. El Señor bendiga su palabra.